Hola clase. En esta unidad didáctica, nuestro objetivo final era saber cómo medir la altura de un edificio y finalmente hacerlo por nosotros mismos. Como ya hemos visto en clase, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría, si nos fijamos en las palabras que vienen del griego, significaría medir los ángulos de un triángulo y ver las relaciones que existen entre los ángulos de un triángulo y los lados del mismo triángulo. Eso lo conseguimos gracias a las razones trigonométricas, que fundamentalmente son tres: el seno, el coseno y la tangente. Vamos a verlo. Tenemos ya un triángulo rectángulo, que es sobre el que vamos a definir las razones trigonométricas. Nos vamos a fijar en concreto en uno de los ángulos agudos que hemos identificado como alfa. Definíamos el seno como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno es el cateto contiguo adyacente al ángulo, también dividido entre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Por esta definición, el seno y el coseno siempre son más pequeños que 1, mientras que la tangente puede tomar valores más pequeños que 1 o más grandes que 1. También se pueden definir las tres razones inversas a estas tres: la cosecante, que es la inversa del seno, la secante, que es la inversa del coseno, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Una vez que recordamos esto, vamos a darle valores a los lados del triángulo. Vamos a suponer que el cateto opuesto vale 3, que el cateto contiguo vale 4 y que la hipotenusa vale 5, que verifica el teorema de Pitágoras y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Así ya podemos calcular el seno del ángulo agudo alfa como el cateto opuesto, que en este caso es 3, entre la hipotenusa, que en este caso es 5. Podemos calcular el coseno del ángulo alfa como el cateto contiguo, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Y también podríamos calcular la tangente del ángulo alfa como el cateto opuesto, que es 3, en este caso, entre el cateto contiguo, que es 4. Para calcular las razones trigonométricas con la calculadora científica, hacemos uso de las teclas sin, cos y tan. Dependiendo de lo antigua o moderna que sea nuestra calculadora, en algunas primero tenemos que introducir primero el ángulo. Por ejemplo, si queremos calcular el seno de 90, tendríamos que escribir 90 sin igual, y la calculadora nos diría que el seno de 90 es 1. Y en las calculadoras más actuales se hace en el orden tal como lo leemos nosotros. Si, por ejemplo, queremos calcular el seno de 30, escribiríamos o teclearíamos sin, luego escribiríamos 30 igual, y ya nos daría el resultado de la calculadora, que en este caso es 0,5. Por otro lado, cuando yo sé una razón trigonométrica, ¿cómo saco el ángulo? Para eso tengo que utilizar la tecla Shift de la calculadora y hacerlo exactamente igual que antes. Si mi calculadora era del modelo moderno, tendría que meter Shift seno de 0,5 igual, y en este caso me daría el ángulo que corresponde a un seno de 0,5, que como acabamos de ver en el ejemplo anterior son 30 grados, o en el caso de que nuestra calculadora sea un poco más antigua, primero metemos el valor 0,5, que es el del seno, luego shift seno igual y nos daría el ángulo, que en este caso son 30 grados. Repasados los conceptos más importantes, ¿qué es lo que haremos en clase? Pues los ejercicios que nos permiten trabajar con las razones trigonométricas. Se corresponden con la página que os he pegado ahí, en los ejercicios del 18 al 28. Por último, ¿qué será lo siguiente que nos queda por ver en el tema para poder responder finalmente a la pregunta de cómo mido un edificio y finalmente hacerlo nosotros mismos? Pues para medir la altura de un edificio nos tendremos que preguntar de momento qué datos necesito saber. Lo normal será que sepamos la distancia a la que nos encontramos del edificio, y como no podremos saber o calcular directamente ni la hipotenusa que se forma en el triángulo rectángulo ni la altura, tendremos que necesitar un ángulo agudo. ¿Qué cálculos tendré yo que hacer y qué herramientas necesito, sobre todo para medir ese ángulo que me permita finalmente resolver el triángulo y calcular la altura del triángulo? Eso lo vemos en nuestras próximas clases.